Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la física de la tomografía, en sus generalidades, de cómo fue desarrollada, creada y actualmente sea funcional. La historia nos refiere que para el año 1960 un grupo de músicos conocido como los Beatles y su empresa discográfica permitió que la ganancia de uno de sus discos fuera parte de un compromiso con unos desarrolladores o investigadores de un equipo que iba a permitir ver las estructuras anatómicas a través de utilización de rayos X. Estos descubridores son el ingeniero Gottfried Höfel y el físico alemán Max Cormack. Ambos plantearon el desarrollo de un equipo que pudiera permitir ver el organismo desde el punto de vista interno y era un equipo muy desarrollado, que es este que están viendo en este momento. Este equipo, si bien es cierto, es muy pequeño, solo es para una cabeza, su objetivo fundamental era valorar la estructura intracerebral. Y en aquel tiempo, pues este equipo fue desarrollado con la ganancia de ese disco y se creyó que prácticamente ya estaba en su fase terminal, pero lograron entender que no se podía valorar los estudios ya que se necesitaba un aparato que pudiera procesar la información que recibieran. La característica de la tomografía es que en vez de tener una película radiográfica en la parte superior del hueco está el tubo y en la parte inferior está el detector, así se llama. Son un grupo de detectores que captan cuánta radiación ha atravesado el cuerpo de un ser humano. Entonces, hoy por hoy es de esta forma. Como lo ven ustedes, aquí está una persona dentro del tubo, arriba, en la parte superior está el tubo y en la parte inferior están los detectores. Entonces, el tubo emite la radiación, atraviesa el cuerpo y los detectores captan la cantidad de radiación que ha atravesado. Entenderán que el cuerpo, en sus diferentes órganos y sistemas, la cantidad de radiación que es atravesada es diferente. Por lo tanto, los detectores numeran esa radiación atravesada y la mandan a una tabla o una escala que le llamaremos escala de grises, ya que va desde el blanco al negro, y le ponen una numeración. Esa numeración es la que este equipo tenía que analizar y procesar. Por eso fue que hasta el año de 1970, que apareció la tomografía, se desarrolló este equipo y se le llamó TAC, que significa tomografía axial computada. El problema fundamental de este equipo es que emitía mucha más radiación que los equipos convencionales de rayos X, tanto así que se logra comparar la radiación que emite un equipo de tomografía en comparación a una rayos X, y se dice que una radiografía de abdomen es 50 veces inferior a una tomografía abdominal. La descripción del equipo fue TAC. ¿Por qué se le dice TAC? Porque se escribe a través del griego, que significa tomos, corte o sección, grafing, escribir o grabar, axial relativo al eje y computarizado, procesa datos por medio de una computadora. Bueno, esto es la forma general como nosotros podemos describir un equipo de tomografía que fue descubierto prácticamente en 1970 y desarrollado por estos inventores. Ahora, los inicios de la tomografía son muy particulares y especiales. En un principio, la tomografía axial computada tenía un tubo de rayos X arriba, ¿verdad? Los detectores abajo, pero este tubo de rayos X estaba en medio, o sea, en 90 grados. Se iba a 0 grados, o sea, hacia la derecha del paciente,
y después empezaba a emitir radiación hasta llegar al otro lado del paciente, que serían 180 grados. Una vez que hacía eso, se volvía otra vez al centro, 90 grados, y la mesa corría 10 milímetros, y después de correr 10 milímetros volvía a hacer exactamente lo mismo. Más o menos esto hacía que tardara unos 40 minutos un estudio y se perdían 10 milímetros de información. Por eso le llamamos tomografía exagerada, o sea, tomografía en tajadas y cortes axiales. Recuerden que hay cortes axiales, coronales y sagitales. Entonces, a esto fueron los primeros tomógrafos que generaron la primera, segunda y tercera generación. Después de la tercera generación, miraron que esto era un tiempo muy prolongado para estudios especializados. eh, no daba la mejor resolución, además que se perdía información diagnóstica, ya que recuerden que se corría 10 milímetros. Entonces dijeron, en vez de que el tubo esté en 90 grados, vaya a 0 grados y después a 180, ¿por qué no hacemos que el tubo esté en medio y una vez que inicie empiece a rotar continuamente sin pararse hasta terminar el estudio? Y la mesa, en vez de estar fija y moverse cada 10 milímetros, que se moviera continuamente. Esto generó que el movimiento fuera constante tanto del tubo como de la mesa y se le llamó corte helicoidal. Para que ustedes lo entiendan, es como un corte de la concha de naranja. Cuando le piden al señor que les pele la naranja, lo corta oblicuamente. Al cortarlo oblicuamente, redujo el tiempo de exposición y la velocidad de adquisición. Y el corte, que recuerden que era de 10 milímetros, ahora va a ser un corte de 5 milímetros porque se entrelaza en la mitad. Y entonces en este tiempo ya no era una tomografía axial computada, sino que sería una tomografía helicoidal computada, eh, perdiendo solo 5 milímetros de adquisición, teniendo imágenes de mejor calidad, mejor resolución y menos pérdida de información. Eh, ya para el año 2010 dijeron, bueno, con la tomografía helicoidal tardamos aproximadamente unos 5 minutos en realizar un estudio tomográfico craneal, pero podemos avanzar, podemos hacer algo más. Entonces, no podían aumentar la velocidad porque perdían información, tampoco la mesa podía correr más rápido porque también perdían más información o quedaba una imagen en grada. Entonces empezaron a trabajar con los detectores. Acuérdense que aquí había una fila de detectores. Dijeron, ¿qué pasa si ponemos dos filas? Si ponemos dos filas en una sola vuelta, adquiriríamos mayor cantidad de información y el tiempo de exposición era menor. Y al poner dos filas, el espacio de pérdida era menor, aproximadamente 2,5 milímetros. Quiere decir que ya habían lesiones que podían ser valoradas más adecuadamente porque eran más pequeñas. Ya lesiones de 2,5 para arriba eran visibles. Ya un infarto lacunar, que es muy pequeño, ya podía ser visible. Entonces, en este momento, se le llamó tomografía multicorte, TMC, que son las actuales. Y actualmente ya no tenemos TAC, lo que tenemos son tomografías multicorte. Pero dijeron después 4 líneas hasta llegar a 16 líneas y las tomografías duraban 1 minuto y medio. Posteriormente se crearon tomógrafos de 64 cortes. Con esta forma de adquisición y pérdida escasa, se pudieron hacer estudios especializados de reconstrucción vascular. Entonces aquí es donde aparece la angiotomografía cardíaca, la angiotomografía cerebral, angiotomografía renal y todo ese tipo que requieren mucho movimiento, lo cual le permitía hacer una mejor reconstrucción. Hoy por hoy, en nuestra universidad tenemos un tomógrafo que tiene 320 cortes abajo. Por lo tanto, una tomografía desde la cabeza
hasta los pies tarda 0,9 segundos. Eh, y nos permite ver imágenes de reconstrucción eh, bien definidas. Esto permite hoy por hoy que los cortes axiales a través de un programa de reconstrucción me haga cortes coronales y cortes sagittales. A eso le llamamos reconstrucción volumétrica. Esta reconstrucción volumétrica es lo que me permite hacer cortes en 3D. Para que me entiendan un poquito más, este es el tubo de rayos X, esta es la persona, estos son los detectores y el tubo está constantemente moviéndose. Bueno, algo importante. Tenemos lo que es la dosis absorbida y la dosis efectiva. La dosis absorbida es aquella dosis que recibe un paciente cuando le mandan a hacer una tomografía abdominal porque no saben qué tiene y no especifican. Entonces se le hace una tomografía desde las cúpulas diafragmáticas hasta el piso pélvico. Pero si vienen y me definen una clínica muy clara y específica que lo que ustedes van a buscar es un tumor de páncreas, eh, un insulinoma, por ejemplo, de algunos 5 milímetros, entonces quiere decir que el estudio lo voy a realizar en el área de epigastrio y mesogastrio. Por lo tanto, la cantidad de radiación y el área de adquisición es menor. Eso hace que el estudio sea efectivo. Entonces, a eso le llamamos dosis efectiva. Es la cantidad de radiación que se necesita para hacer diagnóstico. Todos los pacientes deberían de recibir dosis efectiva. Lamentablemente, la mayoría de tomografías que se envían no se sabe para qué la quieren y reciben una dosis absorbida. El estímulo para ustedes, tal vez ustedes no lo hacen, pero para los médicos es que pidan una tomografía con criterio clínico. Aquí es para que ustedes sepan lo que acabo de mencionar, que dosis absorbida, dosis efectiva. ¿Por qué es importante esto? Ya lo habíamos hablado. Recuerden que la radiación afecta la célula, sobre todo la región mitocondrial, y altera la energía. Recuerden que toda radiación va a provocar en el paciente una desestabilización celular. A eso le llamamos ionización. Esa ionización se puede restablecer o no restablecer, y al no restablecerse puede generar alteraciones. Esto es lo que hablábamos de la dosis, que una tomografía es 50 veces más que una radiografía de abdomen. La radiación va a generar en la célula una inhibición de la reproducción celular, o sea que la va a bloquear. Una reparación de la lesión que puede ser acertada o fallida, o la muerte celular. Lo mejor es que ocurriera una muerte celular, pero en su mayoría puede haber una reparación fallida. ¿Qué significa? Que cuando hay radiación ionizante en una célula, la despolariza, un electrón se pierde, la célula trata de meter un electrón compatible, si no lo hace, al no meter uno compatible, aparentemente está estabilizada, pero está sensibilizada. Esa sensibilización me puede generar, como ya lo dijimos, en un efecto estocástico. ¿Qué es el efecto estocástico? La probabilidad que tiene una célula que al ser ionizada genere un trastorno carcinogénico, que es cáncer en cualquier parte, o cariocinético, transferencia anormal de herencia. ¿Qué significa? Transferir una célula anormal en la primera, segunda y tercera generación, generando un cáncer en ellos, o en la primera generación una alteración genética evidente. Los efectos directos de una radiación, los efectos biológicos, van a ser muerte celular, transformación celular, una especie de ambas. ¿Qué significa una muerte celular? Una alteración determinística. La alteración determinística es que va a afectar el cuerpo en forma inmediata. ¿Quiénes lo causan? La radiación emitida por una bomba atómica, por un reactor que está despidiendo radiación atómica, o por manejo de tratamiento con radiación. A eso le llamamos radioterapia. Las dosis de radioterapia son altísimas con el objetivo de matar un tumor,
pero al mismo tiempo destruye las células buenas o las células benignas adyacentes. Por eso es lo que ocurre cuando ven la famosa radioterapia en pelvis por cáncer de cervix. Ustedes ven quemada y engrosada la piel. Es un efecto determinístico. Transformación celular es un efecto estocástico. Y hablamos que el efecto estocástico también era en un organismo, ¿verdad? En un órgano, un sistema, lo transforma las células y puede generar un efecto estocástico que a su vez es carcinogénico, un cáncer, o cariocinético, una herencia. En el prenatal lo que se está hablando es acerca de los nacimientos de los niños con alteraciones genéticas secundarias a radiación. El equipo que nosotros tenemos es un equipo que el tubo es potentísimo. Abajo ya les dijimos cuántos detectores hay, 320 reales. Por software los podemos convertir en 640 haciendo cortes mucho más finos. Aquí hay dos aires acondicionados para mantener frío este tubo, recordando que los rayos X solo emiten un 1% y el resto es calor. En esta zona de acá entra la información del estudio tomográfico. Aquí está veloz como un Ferrari y aquí se transfiere a una velocidad en el cual nuestro globo ocular es capaz de identificar las lesiones. Hay diferentes tipos. Aquí tenemos otro modelo, aquí tenemos otro modelo. Lo importante es entender de que hay diferentes modelos, pero todos tienen el mismo principio. Eh, Importancia. Mire, cuando nosotros tenemos lesiones en cualquier parte del cuerpo, lo importante son las unidades Hounsfield. Hay agua en nuestro cuerpo. El agua debe de medir entre 0 y 20 unidades Hounsfield. Donde hay agua, tiene que tener esa densidad. ¿Dónde va a haber agua? Si es en el cerebro, líquido cefaloraquídeo raquídeo que está en los ventrículos y espacio sobre los dedos. Si hay en abdomen, está en el intestino delgado, en estómago, en colon, vejiga. Ahí puede haber líquido normalmente. En riñones. eh, pero no lo vamos a encontrar en músculos. Si encontramos una densidad agua en músculos, significa que hay edema. En el cerebro, la sustancia blanca está de 22 a 32 unidades Hounsfield, la sustancia gris de 36 a 76. Ok, hay sangre y es trauma o hemorragia. Entre 56 a 76 es una sangre coagulada, un trombo, un coágulo. Ahora, cuando tiene 90 unidades Hounsfield, estamos hablando de que se trata de un sangrado activo. Ya para arriba, hasta llegar a 1000, es hueso, de hueso delgado hasta hueso compacto. Por eso las unidades Hounsfield pueden ser 200, 400, 600, 800, 1000. ¿Dónde vamos a encontrar 1000 unidades Hounsfield? Si captamos el fémur. ¿Dónde podemos hallar 200 a 400 unidades Hounsfield? Digamos, en un riñón que tiene un cálculo, podemos captar esa densidad y de 400 para arriba ya no se puede hacer litotripsia. De 400 para abajo se puede hacer litotripsia, agregándole al tamaño y a la forma. Por arriba de 1000 unidades Hounsfield ya no es hueso, es densidad metálica, que puede haber en una persona que ha sido tratada o ha tenido un accidente. Por abajo de cero, todo lo que está por abajo de cero es grasa, ¿verdad? Hasta llegar a 1000, hasta llegar a 999. Las densidades de la grasa varían por lo compacto. Por ejemplo, la densidad de la grasa de la piel puede ser -100, pero la densidad de la grasa que está en la barriguita puede ser -800, -900. El aire, la densidad es de -1000, -2000, -3000, -4000. ¿Dónde vamos a hallar aire? Pulmón, colon, parte de estómago. De ahí, en ninguna otra parte debemos de encontrar aire. Entonces, eso nos sirve para determinar lesiones. Por ejemplo, en el cerebro, aquí tenemos un cerebro, aquí tenemos la sustancia gris, la periférica, la sustancia blanca, la oscura, que está en el negro, es
a pesar de que se le dice blanca, es negra porque está llena de sistema vascular. Entonces, ¿dónde va a haber hueso en el cráneo? En la periferia, en la bóveda. Pero también a los 9 años se calcifica la glándula pineal, entonces vamos a encontrar densidad hueso, 400 unidades Hom. A los 12 años los plexos coroideos posteriores se calcifican, entonces vamos a encontrar densidad hueso. Ahora, si encontramos densidad hueso aquí, acá o acá, ya es anormal. Entonces hay que clasificar qué tamaño, qué forma y qué unidad de Home tiene para determinar qué tipo de patología. Esto es una imagen por tomografía, esto es una imagen por resonancia. Aquí tenemos un paciente que tiene una lesión en la región occipital izquierda. Es una área blanca. Ponemos unidad de Home, dice 95, entonces es un sangrado. La pregunta, ¿este sangrado es por trauma o por evento cerebrovascular? La clínica nos tiene que orientar de qué se trate. Aquí tenemos otro punto hemorrágico, ustedes fijan. Entonces la pregunta, ¿es trauma o hemorragia? Porque el manejo va a ser diferente. Entonces hay área de edema, esto es importante porque significa que tiene las mismas unidades de Home que acá arriba, y el sangrado. Entonces nos hace sospechar en un probable evento cerebrovascular, porque hay edema vasogénico. Pero si tenemos dudas, esto que es blanco lo transformamos en transparente y si vemos una fractura aquí, ya lo convertimos en trauma craneoencefálico. Pero es importante siempre la clínica. En este otro caso, aquí hay una reconstrucción, miren, ¿se acuerdan de la TMC, tomografía multicorte, que hace reconstrucciones coronales, sagitales, a través de las axiales? Uniendo las tres, se hace una reconstrucción volumétrica y es esto, volumen. Le podemos poner hasta color. En este caso, es un paciente que tenemos un hígado. Miren, esto que está aquí es negro, tiene menos 3.000 unidades de Home, es pulmón, ya lo sabemos. Entonces, esto está a nivel de cúpulas diafragmáticas y abdomen. Aquí tenemos parte de un hígado, lóbulo hepático derecho, que tiene un montón de lesiones de diferentes tamaños. Hay que poner unidades de Home, 32 unidades de Home. ¿Qué significa? No es agua, es sólida. Si es sólida de diferentes tamaños y múltiples, estos son metástasis. ¿Metástasis de dónde? Del aparato gastrointestinal. Entonces hay que ver el resto de estructuras. Aquí tenemos un vaso, aquí tenemos un estómago, y en el estómago tenemos una lesión ocupante que disminuye la distribución del medio de contraste. ¿Qué significa esto? Es un cáncer de estómago metastásico a hígado. Entonces, como dijimos, son múltiples lesiones eh, que no tienen densidad agua y que sugieren que son metástasis de este cáncer de estómago que tiene aquí y que además hay ganglios subyacentes. Entonces ya con eso clasificamos el tipo de cáncer y ya podemos determinar que es un cáncer metastásico estadio grado 4. Entonces siempre es importante considerar que eh, la información que nosotros recibamos va a ser concluyente para que nosotros podamos determinar qué tipo de lesión estamos viendo. Bueno, aquí solo quiero referir la resonancia magnética que vamos a hablar el día de mañana. La resonancia magnética fue descubierta por un montón de personas. Se parece a un estudio de tomografía, pero en vez de un equipo de rayos X o un tubo de rayos X, lo que tiene es un gran imán. Aquí el que tenemos acá, ¿verdad? En la universidad que acaba de ser remodelado por otro completamente nuevo. En la resonancia magnética, se lo voy a explicar en el siguiente tema, nos va a ayudar mucho más porque es importante también clarificar qué andan buscando. Aquí tenemos una resonancia de columna cervical, dorsal y lumbar, pero la lesión estaba en la lumbar, o sea que hubo un exceso de estudio si la lesión únicamente era en región lumbar. Aquí está una imagen sagital. Aquí tenemos una resonancia de cerebro
es importante que cuando ustedes tengan un estudio también de resonancia, al igual que tomografía, deben de clarificar qué es lo que tiene su paciente. Mañana vamos a hablar que los estudios generales son T1 y T2. T1 es el estudio para ver la normalidad y el T2 es para ver la normalidad. En el T1, el líquido cefalorraquídeo se ve negro y en el T2, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Por lo tanto, cuando hay edema, se va a ver blanco. En este caso es un paciente convulsionador, sin ninguna información, que hicimos T1 y T2, lo dimos como normal, pero después el médico dice que es imposible porque este paciente convulsiona a pesar de 3 tratamientos diferentes, es tónico-clónica generalizada, entonces se le pidió la información completa, la edad, el sexo, se nos dijo que tenía electroencefalograma, que la convulsión era en la región parietal izquierda en área perrolándica con picos y se nos dio toda la explicación. Entonces cambiamos un protocolo e hicimos un protocolo que se llama eh, FLAIR. Este protocolo FLAIR es para sustancia blanca con cortes mucho más pequeños si encontramos la lesión que es esta, que sería esta que está aquí, que no se mira aquí, pero que aquí sí se mira. Esta es una esclerosis mesial, la causa de la convulsión persistente en el paciente y gracias a eso se le dio un tratamiento. Por lo tanto, es importante tener claridad en el estudio que se va a pedir. Gracias por su atención. Mañana continuaremos con lo que es resonancia magnética.